Si como empresario directivo estás atrapado en la operación de tu negocio, tienes que tener claras las dos grandes tipos de tareas que dominan nuestro día para poder salir de la modalidad bombero. Te voy a explicar cómo en este video. Primero, lo que vamos a ver es una historia muy relevante para entender cómo nosotros, como la historia de los dos lobos, tenemos dos grandes tipos de tareas y cómo le hacemos caso a cada una de ellas. En segundo lugar, vamos a ver tareas típicas y cómo las abordamos en el día a día. Vamos a ver las consecuencias de esto y cómo tenemos que separar todas estas tareas en dos grandes categorías para que nos vaya bien. Te voy a dar dos tips al final muy específicos sobre cómo puedes salir de la modalidad bombero para poder crecer y evolucionar tu negocio y todo lo que haces. Entonces, empecemos. Este abuelo iba caminando con su nieto en medio del bosque y le cuenta la historia de los dos lobos. Y le dice el abuelo a su hijo: a todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos están aconsejando constantemente dos lobos. Un lobo nos dice cosas malas, un lobo nos dice cosas buenas. Uno nos dice: quédate como estás, mantente en el status quo, y el otro nos dice: desarróllate, evoluciona, crece. Y entonces el nieto le dice: oye, abuelo, ¿y cuál de los dos gana? Y entonces el abuelo le dice: es muy fácil, tú decides. Al que le das de comer más, al que le haces más caso. Ese es el lobo que termina ganando. Bueno, lo mismo le sucede a los empresarios con cómo están abordando sus tareas. Vamos a entender lo que pasa en el día a día. Entonces, llegas a tu oficina, empiezas a trabajar y de repente recibes una llamada. Un amigo te invita a una comida. Una cosa que sucede típicamente. Otra cosa, en el día tenías agendado el afinar, por ejemplo, el cotizador de tu proceso comercial para mejorar el cómo venden tus asesores. Otra tarea que puede suceder en el día a día es que te escribe tu esposa y te dice: por favor, pasa y recoge a los hijos. Algo inesperado que sucede normalmente en cualquier día, ¿no? Un proveedor te manda un correo electrónico y te avisa que todo el embarque de aquel producto que compraste, pues que viene atrasado y que no va a llegar en la fecha que lo esperabas. Otra tarea típica que sucede es que planeabas ajustar el programa de capacitación, digamos, para tu área comercial. Y finalmente, algo que sucede típicamente es que en cualquier momento llega un empleado y te dice: oiga, jefe, ¿cómo hago esto o aquello? Entonces, estas son tareas que le suceden a cualquier individuo y las podemos trasladar a ejemplos de cualquier industria. Ahora bien, regresemos al tema del lobo. Tenemos dos grandes tipos de tareas. Tenemos tareas a las cuales reaccionamos y tenemos tareas las cuales nosotros decidimos y las accionamos. Vamos a entender a qué me refiero. Por ejemplo, un amigo te invita a comer. Era algo que cuando empezó tu día no lo esperabas, pero de repente llegó. Es una tarea a la cual respondes, a la cual reaccionas. Afinar el cotizador de ventas idealmente es algo que tenías agendado y que habías planeado para hacer en el día. Entonces es una tarea, digamos, accionable. Tu pareja te dice: recoge a los hijos. Esto no sucede típicamente, pero hoy sí te lo pide. Entonces es una tarea a la que vas a reaccionar. El proveedor que te avisa que va atrasado, nuevamente también es una tarea que no esperabas. Tú esperabas que el embarque llegara puntual y de repente te notifica que no va a suceder así. Planear ajustes a capacitación es una tarea que te ayuda a mejorar el negocio, que típicamente agendas con tiempo, la planeas. Y la llegada de un empleado que te dice: ¿cómo hago esto? Bueno, pues es inesperada, no puedes predecir cuándo va a suceder y sin embargo es una tarea a la cual reaccionas. Entonces, tenemos estas dos grandes, digamos, tareas, las a las que reaccionamos y las cuales accionamos. Entonces, aquí la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuáles son las consecuencias de no distinguir entre estas tareas y que nuestra agenda termine siendo dominada por tareas reactivas? Es decir, el típico bomberazo y estar constantemente en la modalidad bombero. Entonces, veamos lo que nos dice este pensador, Orrin Woodward. Él ha vendido más de 2 millones de libros, fue el cofundador de Life y nos dice: una mentalidad pasiva logra vivir en la mediocridad. Fíjense, pasividad conduce a mediocridad. Una mentalidad activa conduce el cambio hasta llegar a la excelencia. Es decir, estás evolucionando. Tienes que estar activo, proactivo.
Quedémonos con estas dos ideas, la pasividad y mediocridad, y el ser activo, proactivo, y nos conduce a la excelencia. Entonces, si siempre estamos en modalidad reactiva, estamos en modalidad bombero. Constantemente, nuestro día se llena de lo que vaya sucediendo, del incendio del momento, de la llamada, de la urgencia, de lo que sea. Esto nos lleva a estar estancados, sin evolucionar, sin crecer el negocio. Simplemente estamos reaccionando. Estamos, en otras palabras, atrapados en la operación. En cambio, ¿cuáles son las consecuencias si estamos constantemente accionando? Bueno, pues que vamos a estar avanzando en nuestras metas. Esto nos va a llevar a estar constantemente bajando el balón de mejoras que tenemos como ideas y que estamos accionando, estamos evolucionando, porque estamos mejorando las cosas, y esto nos lleva a un mejor nivel de negocio. Estamos escalando, estamos elevando nuestro negocio. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Regresemos al ejemplo de los lobos. Por un lado podemos estar atrapados en la operación, por otro lado podemos estar evolucionando el negocio. La inmensa mayoría de los empresarios están con el lobo malo, están atrapados en la operación. Lo que hacen solo los mejores es que constantemente están evolucionando el negocio. ¿Qué es lo que hacen distinto? Bueno, todo depende de cuál lobo le demos de comer más, cuál gana. Entonces, lo que queremos es dejar de alimentar tanto al lobo reactivo y alimentar más al lobo de los accionables. Esto, bajándolo específicamente a cómo alimentamos la evolución del negocio, cómo cambiamos de una modalidad reactiva a una modalidad más proactiva, tiene que ver con cómo concebimos nuestro día y cómo actuamos ante distintas tareas. Entonces, todos nosotros tenemos típicamente un bloque de trabajo en la mañana. Después de despertarnos, vamos a nuestra oficina, trabajamos un rato, luego comemos y en la tarde posiblemente también hagas algunas cosas relacionadas al trabajo. Entonces, vamos a distinguir dos grandes tipos de actividades. Por un lado, están todas las actividades que son producto de reaccionar. Urgencias, llamadas, correos electrónicos, mensajes, paquetes que llegan, empleados que te interrumpen, etc. Todas estas tareas, la característica que tienen es que surgen de repente, no las habías anticipado. Son tareas reactivas. Por el otro lado, tenemos lo que son las tareas proactivas. No todos los empresarios están acostumbrados a tener tareas proactivas. ¿Cuál es la fuente indispensable de las tareas proactivas? Tener un ejercicio de planeación anual y a veces semestral o trimestral para ir actualizando nuestras metas. Vemos nuestras metas y de ahí determinamos qué cosas relacionadas a nuestras metas tenemos que hacer hoy, esta semana, en el mes, etc. ¿Cuáles son los consejos específicos una vez que separas estas dos tareas? Bueno, pues es muy sencillo. En primer lugar, el primer tip que te doy es que tenemos que agendar espacio para evolucionar nuestro negocio. Es decir, tenemos que tener bloques reservados de tiempo para trabajar enfocadamente en una o dos grandes actividades en el día que nos permitan evolucionar el negocio. Por otro lado, ¿qué hacemos con todas las tareas reactivas? Las atendemos en los tiempos restantes. Es decir, siempre va a haber alguna urgencia que puede que interrumpa una tarea proactiva, pero casi nunca es una verdadera urgencia, una verdadera emergencia. La mayoría de las cosas pueden esperar media hora, 1 hora, 2 horas, y entonces todas las tareas reactivas las abordas tareas proactivas en el día. Al final del día o al final de 2 horas, dices, wow, avancé más que en toda la semana porque ya evolucioné mi negocio. En cambio, quien está en modalidad bombero está toda la semana ocupado, pero su negocio sigue estancado. No siente que evoluciona. Todo esto, si te interesa conocer más a detalle de cómo hacemos lo que llamamos una priorización exponencial, te invito a que te registres en esta liga para que puedas participar en un seminario en vivo en el que te enseño cómo se hace esta priorización exponencial. Todo esto, además, es parte de Tips SEO
a donde te damos verdadero conocimiento accionable que te sirva de inmediato. Por un lado, te va a servir como capitán de tu negocio para que te vaya mejor, tengas más impacto, y por otro lado, para que también seas líder en tu vida y tengas más tiempo para ti, para tu familia, para tu salud, para tus amigos. Que tengas una vida plena, productiva y balanceada. Entonces, resumiendo lo que vimos para salir del modo bombero. Para evolucionar tu negocio, tienes que dejar de hacerle tanto caso al lobo malo y hacerle caso al lobo bueno. Si regresamos a un ejemplo, afinar cotizador de ventas, esto se deriva típicamente de una meta de crecer el negocio. Es una tarea, por lo tanto, proactiva. En cambio, una notificación de un proveedor que va atrasado, si le das inmediatamente atención, es una tarea reactiva. Lo que debemos de hacer entonces es separar estas dos tareas y a las proactivas darles espacio, sobre todo en la mañana, en bloques de tiempo en los que nos enfocamos a evolucionar el negocio y en el tiempo restante atendemos todo lo demás. Siempre va a haber urgencias, inbox, otras cosas que nos pide todo el mundo. La mejor forma de evolucionar el negocio es agendar por la mañana espacio para las tareas proactivas. Si tú haces esto, te garantizo que vas a dejar de estar estancado, atrapado en la operación y vas a poder liberarte y evolucionar el negocio. Vas a salir del modo bombero. No dejes de suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Te veo pronto.